Buenas noches, gracias por estar una vez más en su programa Joyas Eternas. Bienvenido a este espacio que hemos abierto para usted y para estudiar las Escrituras juntos. Hermano Nando, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Wendy, buenas noches, televidentes. Qué bueno que estemos juntos otra vez. Esperamos ver cómo vamos a desarrollar este tema que es muy interesante, ¿verdad? Amén, hoy tenemos un tema que quizás es un poquito fuerte, ¿verdad? Tenemos el tema del homosexualismo. Queremos hablar... Yo creo que desde el principio, ¿verdad? Queremos hablar desde la niñez. Yo le comentaba detrás de cámaras al hermano pastor que yo he conocido personas que tienen niños pequeños de 2, 3, 4 años y cuando el niño va y se acerca a un juguete de nena, ¡ey, no toque eso porque eso es de nena! Y tienen ese temor de que su hijo pueda llegar a ser homosexual. Y ya sobre todo los varones, ¿verdad? Manejan ese temor y él me decía tal vez hasta fobias, ¿verdad? De que su hijo pueda llegar a ser homosexual. Eso es muy delicado en las familias, hermano, y lo vemos ya desde los papás con sus niños chiquitos. Yo lo he visto, incluso lo he vivido, ¿verdad? Que no toque eso, que no juegue con eso, usted juegue con pelotas, sea machito. Y ya desde ahí los hombres tienen ese temor, ¿verdad? Bueno, definitivamente el miedo, el temor nunca va a ser una base, un fundamento de un hombre, de una mujer, de una familia. La Escritura dice que lamentablemente los hombres podemos abrir puertas a través de nuestros propios temores. Claro. Quiero que recuerdes el caso de Job. Cuando a Job le vino toda la calamidad que le vino, dice la Escritura que Job clamó y dijo: todo lo que yo temí me aconteció. Así como yo temía que me iban a venir las situaciones, así me acontecieron. Eso quiere decir que los temores son puertas abiertas para que realmente puedan acontecernos las cosas que nosotros tememos. Por eso los hijos de Dios no vivimos en temor. Amén. Vivimos en fe. Amén. Que la fe es la antítesis y es lo que destruye los temores, es la fe. Porque nosotros no podemos vivir en la vida, no podemos caminar por la vida teniendo temores de que nuestro hijo pueda llegar a ser alcohólico, que pueda llegar a ser madre soltera, que pueda llegar a ser un drogadicto. No podemos vivir con esos temores. Amén. Lo que tenemos que hacer es ponernos en la punta, en la brecha, y trabajar con un modelo de vida, trabajar con un estándar de vida bajo fundamentos cristianos, bajo fundamentos bíblicos, para que los que están detrás de nosotros vayan caminando viendo un modelo y un ejemplo. Entonces, cuando nosotros establecemos modelos y ejemplos, va a ser muy fácil que los hijos caminen porque están viendo un modelo y están viendo un ejemplo. Porque si algo busca el niño es un superhéroe a quien imitar. Entonces, no que sea malo que el niño sea el hombre araña y que sea Hulk y que sea... Pasa mucho, ¿no? Que quieren disfrazarse de esto. Pero el padre estará ejerciendo un buen liderazgo cuando el hijo, aparte de jugar de que es el hombre araña, de que es Hulk, también juegue de que es el papá y quiera ser el papá. Quiere decir que estamos haciendo una buena labor en nuestros hijos. Cuando nuestros hijos quieren ser Hulk, quieren ser hasta el Chapulín Colorado, pero no quieren ser como nosotros, a lo mejor tenemos un problema en el liderazgo. A lo mejor tenemos un problema de que no estamos haciendo bien las cosas. Y sería un buen parámetro para hacer un alto, detenernos y ver que hay algo que no estamos haciendo bien, que nuestros hijos no juegan a querer ser nosotros. Y entonces quizá podamos ahí evaluar cómo va nuestro liderazgo. Entonces, Wendy, volviendo a tu pregunta, no podemos nosotros vivir en temor. Los cristianos, repito, tenemos que vivir por lo que creemos, pero no es una fe ciega. No, yo confieso, yo visualizo que mi hijo va a ser hombrecito. No, tampoco es así. Porque para que uno pueda establecer una vida de fe, necesita obras. La fe, si no tiene obras, está muerta. Amén. Entonces, para que yo tenga la certeza de que mi hijo no va a andar por sendas, caminos cerrados, como el homosexualismo, que es una aberración. Entonces, obviamente, yo tengo que establecer parámetros y modelos para que mi hijo vaya imitando ese parámetro y modelo. Y entonces, lejos de querer ser otra cosa y romper una identidad masculina, siga la identidad masculina que yo estoy forjando y que yo estoy estableciendo. Amén. Entonces, un buen consejo es primero erradicar los temores, los miedos, porque en eso ya vienen despertarle curiosidades.
Al hijo que le estás diciendo, de 2 años, que no sabe ni qué es un gay, que no sabe qué es homosexualismo, y le estás diciendo, no toques esa muñeca, esa Barbie, porque eso es de homosexuales. Entonces ya le está empezando a despertar algo en el niño, que obviamente en su edad, en su momento, ni lo asimila ni lo procesa, pero que quizá más adelante incluso esa palabra pueda atarlo y pueda, ¿cómo se llama?, darle una iniciación. Porque te voy a decir una cosa, sobre todo cuando el papá es violento, es malo, en términos generales la maldad, que de repente se va de la casa, tiene otra mujer. Regularmente los hijos quieren desquitarse y vengarse con el padre. El padre que tuvo otra mujer, el padre que le pegó a la mamá, el padre que fue desobligado. Entonces como que el hijo toma cierto rencor hacia el padre y quisiera pegarle. Yo conozco niñitos que tienen la mentalidad, un día voy a crecer para pegarle a mi padre y defender a mi mamá de la violencia que mi padre ejerce sobre ella. Hay niños que traen rencores hacia el padre por cuestiones que quizá no me viene a la mente una fluidez de ver cuántas situaciones pueden desencadenar en que un hijo, un niño, pueda tomar un rencor hacia el padre. Y si el padre le dice, no quiero que seas homosexual, no quiero que seas un gay, entonces lo que está haciendo es conectar en la mente del niño que quiere vengarse y desquitarse. Ah, bueno, que es violento, que engañó a mi mamá, que es desobligado, no le gusta que yo me porte así. Entonces como que por rebeldía comienza una manifestación amanerada, homosexual, pero es por el deseo de desquitarse y de vengarse de un padre que fue malo al concepto y al criterio del hijo. No sé si me explico. Claro, por eso marquemos parámetros como padres, de modelo, de padre, de hombre, para que el hijo, cuando vea la bondad del padre, cuando vea los aciertos del padre, las victorias del padre, cuando vea el desarrollo del padre que es bueno, los éxitos del padre, quiera ser como el padre y vea al padre como un héroe. No sé si me explico. Claro, y sí, me venía a la mente que Dios aborrece este pecado, pero ama al pecador. Y yo recuerdo que yo en mi iniciación del cristianismo crecí con 2 personas que tenían ese problema de homosexualismo. Y yo recuerdo que ellos peleaban contra esto, ya eran cristianos, alababan a Dios, amaban a Dios, pero estaban metidos en un pecado. Por eso recalco, Dios aborrece el pecado, pero a ellos los amaba y los ama. Y ellos tenían esta lucha contra el homosexualismo y lograron salir, lograron vencer esa situación y fueron libres. Pero la pregunta es, ¿qué puede pasar en la vida de un niño o de un joven para que, usted nos estaba hablando ya un poco de eso, pero qué más puede suceder para que ellos se inclinen hacia lo que es un pecado tan aborrecible como el homosexualismo? Bueno, mira, voy a decir esto con mucho temor, mucho respeto de todos mis televidentes. Pero fíjate, Wendy, que el problema de muchos de los padres es que confiamos demasiado en la gente que nos rodea. Quizá no nos damos cuenta que la maldad que yo no tengo lo puede tener el que está a la par mía. Amén. Y que incluso puede ser del núcleo de la familia, y que incluso puede ser de la confianza, un trabajador de confianza. Pero a veces somos tan ingenuos de creer que toda la gente tiene la bondad y el desarrollo que uno tiene, y confiar demasiado en la gente. Entonces de repente papá y mamá tienen que salir a un evento quizá de la iglesia, un evento social, un evento cultural, un evento de diversión, cualquier cosa. Entonces se le deja al niño al cuidado de un familiar, donde quizá hay un niño de 6, 7, 8, 9 años, donde a lo mejor hay un trabajador, donde a lo mejor hay una persona que ya está dañada en su mente, que está contaminada. Entonces se sabe de muchos casos, no de 1 ni 2, de muchos casos, donde el hijo que fue dejado en confianza fue abusado sexualmente, ya sea por penetración, ya sea solamente manoseado, pero empezó a ser dañado, y de eso tenemos muchos testimonios, que porque el padre los dejó en confianza en la casa perdón que lo diga de esta manera, del abuelo, resultó siendo el abuelo o un nieto o un primo o un trabajador el que cometió la aberración de abusar del niño, de tocar al niño. Entonces eso va creando desde luego una situación de trauma, y eso está causando, es una de las causas más grandes que hay en la iniciación del homosexualismo. Claro, porque los confunde, les causa confusión, ¿verdad? Desde luego.
causa trauma, causa esa situación de por qué mi padre no me protegió, por qué mi madre, sobre todo si el niño de repente quiere hablar del tema y de repente quiere denunciar a su abusador o lo denuncia, pero en vez de encontrar el respaldo del padre, ¿cómo? ¿Qué fue lo que te sucedió? Cuéntame con confianza, yo te voy a entender qué te hicieron, qué pasó, mijo, qué pasó. Lejos de encontrar un buen receptor, lejos de encontrar una persona que le va a comprender, que le va a ayudar, que le va a apoyar, que lo va a defender. Lejos de eso, lo que encontramos son padres que en vez de quererle al hijo, le dicen, tú tienes una mente muy sucia, quieres desvirtuar a tu abuelito, quieres hablar mal de tu tío, quieres hablar mal de mi pareja, porque muchas veces son las segundas parejas las que cometen estos abusos. Entonces, quieres hablar mal de mi pareja porque no estás contento que yo ahora tenga otro hombre y porque no se pudo con tu papá. Entonces, vienen esas situaciones donde no le creen al niño lo que está contando, la historia que está narrando, porque parece muy sucia y parece que la persona de la cual se está aludiendo se ve muy correcta, se ve muy moral, se ve muy ética. Y hemos encontrado que hasta líderes religiosos se han atrevido a tocar jóvenes, se han atrevido a tocar niños. Entonces no podemos tener esa confianza. El problema de los padres, te decía al principio, es la excesiva confianza que le damos a la gente con la que dejamos a nuestros hijos. Y tenemos que preguntarles, a ver, ven para acá, ¿qué te pasa? Ver conductas, ya está más callado, ya se va a un rinconcito, llora en las noches. Tenemos que ver las conductas de nuestros hijos para no, de repente estar obviando los sucesos que están pasando, que son desagradables para ellos, pero que van a traer con el tiempo una situación difícil como el homosexualismo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, Wendy. ¿Con quién recomendamos a nuestros hijos? Claro, y también hablar con ellos. Yo creo que aquí entra mucho, sobre todo el niño que ya se puede expresar, porque un niño de 2, 3 años es difícil, pero un niño que ya se puede expresar, hay que enseñarle. Nadie te debe tocar en ciertas partes de tu cuerpo que son íntimas, ni papá ni mamá, de ninguna forma morbosa. Explicarles. Y si lo quiere hacer, avísame. Exacto, porque también los atemorizan. No digas nada porque los amenazan, ¿verdad? Si tú dices algo, va a pasar algo, y los amenazan de muchas maneras. Mira, qué bueno que tocas este punto. Hay que darle tal confianza al hijo, de que él puede confiarnos cualquier cosa que esté pasando, aunque haya una persona que le esté amenazando. Porque lo que siempre se da en los abusadores de niños es que ellos lo que hacen es amenazar. Si tú dices algo, mato a tu papá. Si dices algo, a ti te mato. O voy a hacer tal cosa. Tengo autoridad para poder hacer daño a la gente que tú quieres y amas. Entonces el niño, para que no se vea afectado papá, se vea afectada la economía, se vea afectado cualquier cosa, entonces vas a repetir el año, porque hay maestros que abusan de niños, de estudiantes. Así es. Conserjes, ¿verdad? Bueno, hemos visto de todo en las noticias, que no podemos cerrar los ojos a esto. Entonces poder con claridad, Wendy, explicarle al hijo, si alguien te amenaza de que me va a hacer daño a mí o a ti, siempre cuéntanos. No va a pasar nada, no vamos a perder nada. Es decir, hablarle con paz. Pero si uno llega con el niño, si alguien te hace daño, vas a ver, entonces le da todavía más miedo. Así es. Porque ve más riesgo de confrontación. Hablemos a nuestros hijos de que son intocables porque estamos para defenderles, pero que no va a haber un problema cuando nosotros defendamos, sino que vamos a tener la capacidad, la guianza del Espíritu para poder solventar los problemas, las dificultades, con una altura espiritual y el respaldo de Dios. Es lo que tenemos que hablarle a nuestros hijos. Claro, y saber que entienden, porque yo tengo un nene de 4 años y precisamente esta instrucción yo se la he dado desde hace ya casi un año, porque él desde muy pequeño hablaba. Y yo le decía eso, si alguien alguna vez te dice, pero no digas nada, inmediatamente me lo tenés que decir, porque hay un problema ahí. ¿Y quién me puede decir eso, mami? Entonces ya yo le digo que cualquiera, de hecho le digo, nadie que te lleve al baño, cuando vayan al colegio que vayan solitos, que sepan que nadie debe tocarlos, pero hay que saberlos instruir y no pensar, como es muy chiquito no entiende. Hay que hablarles porque ellos son quizá los más como que susceptibles de la vulnerabilidad. Exacto, están vulnerables a esto porque dicen, como es chiquito no va a decir nada.
entonces hay que hablarles aunque sean pequeños. ¿Qué otra cosa puede suceder, hermano, que pueda influir en alguien para que llegue al homosexualismo? Bueno, otra cosa, Wendy, que puede dar esa inclinación, esa iniciación, es el matriarcado. Amén. Mira, es muy difícil hablar de esto porque estamos en una sociedad donde está aceptando cada vez más el dominio de la mujer sobre el hombre. De una vez voy a aclararlo, eso no es bíblico. Amén, así es. La Biblia es muy clara de que Dios estableció al varón como la cabeza del hogar. Y ahí es la invitación a los hombres a que seamos la cabeza, que seamos los que guían, los que dirigen, los que trazamos visión en la casa. Amén. Pero hay un problema en esto. El problema está de que el hombre, lo decíamos en programas anteriores, degeneró la autoridad, la hizo corrupta de tal manera que hoy hablar de que el hombre es la cabeza del hogar causa daño en muchos corazones que fueron dañados por abusos de autoridad. No estamos hablando de que el hombre ejerza abusos de autoridad. No estamos hablando de que el hombre cercene ilusiones, mucho menos de los celosos, ¿verdad? Que hasta encierran a las mujeres. Yo conozco hombres que encierran a sus mujeres para que no salgan, pero ni a la tienda porque se las pueden chulear, o en la mente enferma que ya puede irse con otra persona. Entonces, esa no es la autoridad que Dios quiere que ejerzamos. Hemos hablado en temas anteriores que lo que Dios quiere es que nosotros ejerzamos una autoridad de amor, donde podamos ser la plataforma de despegue, de cuidado y protección a nuestras mujeres para que salgan adelante en la vida, igual a nuestros hijos. Amén. Entonces no estamos hablando de ese autoritarismo y machismo, estamos hablando de lo que la Escritura establece como autoridad. Entonces el hombre en la casa es la autoridad. Amén. Eso no lo podemos nosotros quitar. ¿Por qué? Porque también hay estudios muy claros, bueno, aunque no hayan estudios, media vez la Biblia lo dice, para mí y los que amamos a Dios debe ser una a sus órdenes jefe y punto, ¿va? Amén. Y la mujer también, entender que eso viene de Dios, y la mujer sujetarse al varón y no confrontarlo y no enfrentarlo y mucho menos golpearlo, ¿va? Claro. Bueno, entonces tenemos que entender que el varón va a ejercer la autoridad, pero cuando es la mujer la que ejerce autoridad causa esa confusión en la mente del niño, en el corazón, porque el niño varón va a querer por naturaleza ser líder. Entonces, ¿a quién voy a imitar? Pues al líder de la casa. Y si el líder de la casa es la mujer, es la que toma las decisiones, la que le grita al hombre, tú cállate, tu opinión no cuenta, eres un inútil, ya ves que eres un pasivo, no sirves para nada, porque hay mujeres así. Y hay mujeres que hasta le pegan a sus maridos. Y voy a decir esto con tristeza, hasta mujeres cristianas que conocen el principio bíblico, y saben que están cometiendo un error frente al Dios del cielo que les ha salvado y perdonado pecados, la mujer todavía quiere mantener esa hegemonía y ese matriarcado, y hasta se atreven a golpear a hombres. Hemos tenido casos donde hay hombres con pleno calor, pero los calores que hay ahorita, ¿va? Con este sobrecalentamiento global de la tierra que ha hecho de Quetzaltenango ya casi costa. Pero pues vamos a que con este calor tan intenso que tenemos, de repente hasta con cuello de tortuga el hombre y con mangas largas, y dice, ¿qué te pasa? Quítate ese suéter, pero no se lo quitan. Y ya de repente en una confesión así, no, pastor, lo que pasa es que mire, y se bajan un poquito el cuello. Yo ojalá fuera un chuponcito de pasión, de amor, un aruñón de la señora. Que de repente a las mujeres se les agarra por el complejo de Gatúbelas y de las ángeles de Charlie y todo eso, que de repente resultan pegándole a sus pobres maridos. Claro. Y también el marido, perdón que hable de esto, también no debe permitir eso. Es que en la casa no se deben permitir esas faltas de respeto. Esa violencia no debe existir en la casa de los hombres y mujeres que decimos amamos a Dios. Eso, la violencia tiene que estar totalmente erradicada, no puede ser una alternativa en la convivencia de una pareja, no puede ser un recurso, ni el grito, ni la prepotencia, ni la soberbia, ni la violencia. Pero cuando es la mujer la que ejerce esa violencia, ese autoritarismo, entonces el niño dice, bueno, pues aquí la que tiene los pantalones es mi mamá, entonces voy a imitar a mi mamá. Eso lo procesa inconscientemente, eso no es algo consciente. Entonces dice, voy a imitar a mamá, entonces empieza a ver cómo se desarrolla la mamá y empieza
una situación de amaneramiento, una situación de portarse como la mamá, porque la mamá es violenta cuando está frente al marido, pero después se vuelve, como te digo, con su femenilidad que maneja toda mujercita. Y entonces el niño está viendo cómo se comporta mamá, cómo camina mamá, cómo gesticula mamá, cómo tiene sus genuflexiones mamá, cómo balancea su cuerpo, balancea su cabello. Y entonces ya tenemos jovencitos, ya en la escuela, que ya se mueven como mamá, mueven la cabeza como mamá, se acomodan el pelo como mamá, y son los que mejor les dan los chistes de homosexuales, ¿verdad? Entonces ya no se esfuerzan, ya es algo natural, ¿verdad? Porque a veces está saliendo natural, porque ya están tomando una imitación a la madre violenta, a la madre matriarcal, y entonces tenemos que tener cuidado con eso. Si rompes el principio de autoridad en la casa, y la mujer es la que toma la autoridad, y es la que habla fuerte, y la que calla al papá, que no se asuste de tener un hijo amanerado, y con el tiempo homosexual. Amén. Tuvimos este tema, hermanos, hace unos días. Si usted desea el tema, de verdad, con mucho gusto se lo podemos hacer llegar. Se habló de la autoridad de Proverbios 31. Y este sería un beneficio más a las mujeres de ser sujetas. Porque en esas noches se hablaron de muchos beneficios de la sujeción, pero yo creo que este es uno de los muy pesados beneficios, ¿verdad? De que uno, por sujeción, no va jamás a padecer de esta situación. Y para hablar un poquito más entonces del tema, hermano, ya tenemos el problema, ya hay alguien que está o en amaneramiento o homosexualidad, que son dos cosas distintas, pero si ya está el problema, ¿cómo lo atacamos? ¿Qué armas tenemos para atacar este problema? Mira, quizá me gustaría, porque se me está viniendo a la mente, poder hablar de otra causa más. Amén. ¿Por qué tenemos que ver causas? Porque a lo mejor podemos erradicarlas. Claro, cortarlas si están pasando. Si es que están pasando. O nunca transitar por ahí si nunca lo hemos transitado. Amén. Pero, y lo voy a decir con mucho respeto de mis televidentes, que de alguna manera tienen inclinaciones idolátricas, fueron formados en religiones idolátricas. Pero si tú lees la Biblia en Romanos capítulo número 1, y aquí hasta doy el verso bíblico, Romanos capítulo número 1, vas a encontrar la razón por la cual Dios, hastiado y cansado, puede entregar a hombres al homosexualismo o a mujeres al lesbianismo, que cuando hablamos de homosexualismo estamos hablando de esta dualidad, ¿verdad? Amén. Tanto lo homosexual como lo lesbiano. Pero fíjate que en la Escritura está claro que Dios puede entregar a una persona por idólatra, por ocultista, a las prácticas homosexuales. Amén. Mira, la Escritura dice que los hombres, conociendo a Dios, porque Dios se da a conocer por medio de la creación. Tú ves un atardecer bello, ves cualquier cosa en la naturaleza y vas a tener que encontrar un Dios, una mente, que no por casualidad se dan los atardeceres, no por casualidad se dan las cosas hermosas de la naturaleza. Aún revisamos nuestra propia biología, cómo trabaja el corazón, los pulmones, etcétera, etcétera. Encontramos una sabiduría que a ningún mono se le pudo haber ocurrido que eso sucediera, ni a la casualidad. Esto es una mente sabia la que lo ha creado, que es Dios. Y dice que Dios se ha dado a conocer a los hombres por medio de la creación, para que el hombre, estudiando lo que es la célula, cómo trabajan las glándulas endocrinas, cómo trabajan las glándulas, y para que vea cómo trabaja todo y cómo trabaja el universo, puede encontrar a Dios en medio de esa creación, a un creador en medio de una creación. Amén. Pero si el hombre es arrogante, si el hombre es soberbio y con todo esto niega a Dios, el ateísmo puede ser una fuente de homosexualismo. Y dos, si habiéndole conocido, en vez de honrarle, se hace forma de Dios, porque algo que Dios aborrece es que hagamos imágenes de Él. Amén. Eso está en toda la Biblia. En toda la Biblia está claro que Dios aborrece la idolatría. La idolatría no solamente es que uno, anteponga a Dios. La idolatría es que uno fabrique una imagen de Dios. Amén. Y uno no puede fabricar imágenes de Dios. Pero hay hombres, dice la Escritura en Romanos 1, que hicieron imágenes de Dios de aves. Y le dijeron a las aves, este es Dios, el Dios creador es esta ave. Otros hicieron forma de cuadrúpedos. Otros forma de reptiles incluso. Y llegaron a decirle a los reptiles, tú eres Jehová Dios. Y otros hicieron del hombre, fíjate qué interesante, un ídolo.
Hicieron del hombre un Dios. Entonces, la idolatría, que es ya sea que hagas a un hombre Dios, que hagas el dinero Dios, que hagas un reptil Dios, que hagas cualquier forma de idolatría, puede ser una puerta dimensional para que el homosexualismo llegue a un hogar y a una casa. Por eso, cuidado con la idolatría. Y en este tiempo se va a mover, aunque la gente no lo quiera reconocer, en este tiempo de Semana Santa, en Quetzaltenango, se mueve la idolatría, porque se están haciendo imágenes de Jesucristo, que eso está totalmente prohibido, y es una gran ignorancia, porque te voy a decir que Jesucristo resucitado, glorificado, no es el judío que caminó por Israel. Amén. Los que hemos tenido el privilegio de ver a Jesucristo glorificado, entendemos que las imágenes de hombres es una total aberración de lo que realmente es la gloria de Dios. Si alguien quiere una imagen más o menos de cómo es Jesucristo, que el apóstol Pablo dijo, si alguno conoce a Jesús según la carne, o según como el judío que caminó los 33 años y medio en la tierra, nosotros, los apóstoles, ya no lo conocemos así, dijo el apóstol Pablo, porque la revelación de Jesucristo resucitado y glorificado no tiene nada que ver con el judío que caminó 33 años en la tierra. Entonces, una muestra la tenemos en en Apocalipsis 1, cuando el apóstol Juan nos da una descripción de cómo es Jesucristo, y la descripción es que por lo menos el rostro parece un rostro de sol. Ya con eso desechamos el criterio de hacer una imagen de Jesucristo a como fue cuando estuvo en la tierra. Claro. Lamentablemente la idolatría abre una puerta abierta para que ciudades y naciones sean entregadas al homosexualismo. Si queremos un Quetzaltenango sano de aberraciones, que sea próspero, que sea bendecido, erradiquemos la idolatría, por lo menos de nuestra casa. No la podemos erradicar de una tradición quizá, pero sí de nuestra casa. Que no tengamos imágenes, ni de la familia, que la familia no se vuelva un ídolo, que el hijo no se vuelva un ídolo, la esposa no se vuelva un ídolo, el novio no se vuelva un ídolo, que no se vuelva el dinero, el materialismo un ídolo, ni mucho menos imágenes del Dios Todopoderoso. Amén. Que es tan grande y sublime que jamás un hombre podrá ser una imagen de la gloria de Dios. Gracias, hermano Nando, muchas gracias por la palabra. Se nos escapó el tiempo en televisión, la verdad que el tiempo se va. Buenas noches, hermano, muchas gracias. Y a los televidentes queremos invitarlos, por favor, no se vaya usted a dormir sin leer Romanos 1, porque el hermano Nando nos acaba de explicar un poco de Romanos 1, pero si usted sigue leyendo, entonces ya dice que cambiaron la gloria de Dios por, pues, usted léalo, por favor, no se duerma sin leer Romanos 1 y encuentre ahí lo que Dios le puede hablar y el Espíritu Santo, y váyase a dormir con esa imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo de Apocalipsis 1, con ese rostro como de sol. Que Dios le bendiga, y lamentamos que no se haya podido terminar el tema, quizá mañana podamos continuar. Sintonícenos a las 10 de la noche. Muchas gracias, buenas noches.